La Iglesia Cristiana Nueva Visión Filadelfia, ubicada en la carrera 32, número 1442 del barrio Cristóbal Colón, te invita a escuchar el siguiente mensaje. Buenos días, amados, nuevamente con ustedes en esta mañana de victoria, mañana de bendición, mañana donde hay una nueva oportunidad, un nuevo día, donde Dios está extendiendo su misericordia. Sabe que la Biblia dice que son nuevas sus misericordias cada mañana. Usted tiene vida, usted tiene sus ojitos que pueden ver todavía, usted puede hablar, puede caminar, o sea que usted puede transformar, sabe, su realidad, ¿sí? Todo lo que esté viviendo usted lo puede transformar a la verdad de Dios, y la verdad de Dios dice que somos más que vencedores. La verdad de Dios dice que somos cabeza y no cola. La verdad de Dios dice que somos primeros y no últimos. Eso lo dice la palabra, mi amado. ¿Sabe que así es como Dios lo ve a usted? Se llama identidad, ¿sí? Por eso hay gente que se siente derrotada porque no ha entendido cuál es la identidad del Hijo, ¿sí? ¿Cuál es la identidad de un hijo de Dios? Se lo voy a enseñar en otra manera. Si aquí viniera el príncipe de Gales, ¿cierto? Y lo colocaran en cualquier lado, digamos que fuera secuestrado y simplemente por acá él se logra volar. ¿Usted cree que él normalmente va a buscar ir a comer en algún lugar por ahí, de pronto en cualquier lugar? O con todo y que sus vestiduras de pronto estén sucias por causa de la experiencia que está teniendo, ¿para dónde cree usted que va a pegar él? ¿Sí? ¿Cómo cree que se va a comportar él? ¿Sí? ¿Cómo cree que va a hablar él? Miren, no va a perder su identidad de príncipe, ¿sí? Y donde vaya él seguirá siendo un príncipe a pesar de pronto en un momento determinado sus vestiduras, ¿cierto? O que no se encuentre aseado por causa de esta experiencia. Él seguirá siendo príncipe y él sabe cuál es su lugar. Por eso lo más seguro es que lo primero es que vaya a la embajada o busque, ¿cierto? Pero dado el caso, normalmente va a comer buenos platos, ¿sí? ¿Por qué? Porque es un príncipe. Entonces el problema es que el ser humano no entiende qué es y por eso está por allá rogándole momentos de alegría, un cacho de marihuana. Por eso están muchos algunos o algunas mendigándole amor a un sinvergüenza de pronto, ¿sí? Que las está utilizando es para burlarse de ellas. Por eso hay gente mendigando, ¿sí? De pronto riquezas en juegos de azar, cuando Dios dio las capacidades para que vivamos cómodos, mi amado, ¿sí? No vamos a decir que no se pasan por momentos, pero esa no es tu identidad, ¿sí? Los jóvenes deben de entender más que todo, a los jóvenes a quienes hoy por hoy les están atacando su identidad, inclusive les quieren hacer creer que él tiene cuerpo de hombre, pero es una mujer en el fondo. Así como decir que yo soy chino, miren, yo soy chino, sí, encerrarme y decir que soy chino. ¿Por qué? Porque alguien dijo que yo era chino. No, mi amado, ¿sí? Hombre es hombre, mujer es mujer. Así lo diseñó Dios. Entonces, vamos a seguir en esta mañana pues de victoria, en esta mañana de estudio bíblico nuevamente. Estamos en el tema de la oración. La Biblia dice la oración eficaz del justo puede mucho, ¿sí? Los discípulos le dijeron a Jesús, enséñanos a orar, lo que quiere decir que hay una manera correcta de orar, ¿sí? Pero vamos a seguir con algunas de las, digamos, de los puntos. Estamos hablando de cómo orar, ¿sí? Y en ese punto hablábamos de perseverancia. El punto hoy sería orar con fe. Vámonos, les pido el favor, a Mateo 21-22. Miren, ya va pasando el de los helados por la calle y se comienza a escuchar. Mateo 21-22. Helicóptero en este momento. Gloria a Dios, no sé si se escucha, ojalá que no, porque coloqué musiquita aquí también cerquita para colocarle cortina, ¿sí? Para que se escuche bonito el estudio. 21-22 por el fondo musical. Mire lo que dice
Mateo 21-22 dice de la siguiente manera: y todo lo que pidiereis en oración creyendo, lo recibiréis. Desde luego vale aclarar algo, ¿no? De acuerdo a la voluntad de Dios, porque es que una persona puede pedir algo que no sea la voluntad de Dios. Señor, cómo me gusta esa mujer que acabo de ver, Señor, pero sé que es la esposa de un amigo, entonces yo te la pido para mí. Se salió, mi amado, se salió de los parámetros de Dios, porque esa no es la voluntad de Dios, que la persona ande por ahí destruyendo hogares. Señor, te pido por ese carro que tiene mi hermano, ¿sí? O mi amigo, y resulta que con ese carro él sustenta a su familia. Mi amado, hay que pedir, ¿sí?, de acuerdo a la voluntad de Dios también. Y ese punto es neurálgico, creyendo. Porque si no pedimos con fe, no esperemos recibir nada, lo dice la Biblia, mi amado. ¿Cómo se da cuenta usted que una oración viene o estuvo incluida en esa oración la fe? Por el nivel de descanso que usted tenga al final, ¿sí? Así se da cuenta usted si de verdad lo hizo creyendo. Porque si usted sale preocupado, si usted sale cargado, si usted sale con angustia, perdió su tiempo, mi amado. Porque normalmente es un lugar donde usted va y entrega sus cargas. Que vengan a mí los que estén cargados y trabajados, y yo los haré descansar, dijo Jesús. Sí, o sea que a cambio de la oración de fe, lo que vamos a recibir es paz. Sí, vamos a recibir mucha paz. El problema es cuando no nos acercamos a Dios creyendo, mi amado. Cuando nos acercamos a Él, pero no estamos creyendo, por ejemplo, que Él es capaz de cambiar la circunstancia. ¿Sí? Pues bien, le repito, si andamos en la voluntad de Dios, si estamos pidiendo de acuerdo a la voluntad de Dios, desde luego que Dios lo puede hacer, ¿sí? Ahora, hay que entender que hay respuestas de Dios. Hay veces Dios te dice que sí, otras veces te dice que no, y en otras ocasiones te va a decir, todavía no, espere, ¿sí? Yo viví esa experiencia, creo que yo lo dije algún día que se estaba hablando de uno de los temas aquí, y les dije que pasé por una circunstancia muy difícil donde ya no sabía qué decidir. Estaba viviendo atrás de Cristo Rey y ya llevaba 2 años viviendo atrás de Cristo Rey, de lo que es la loma de Cristo Rey aquí en la ciudad de Cali, una montaña. Y yo le decía, Señor, es tu voluntad que baje, que me vaya a vivir a Cali, porque estaba viviendo en la casa de papá y mamá. Y resulta que uno cuando está muy cómodo no prospera, ¿sí? Uno cuando está, uno de los lugares más delicados, ¿cierto?, para el ser humano es la comodidad. En otras palabras, es una frase que se la quiero sembrar. El peor enemigo de la excelencia es lo bueno, ¿sí? La persona puede decir, no, aquí estoy muy bien, elijo, ¿cierto?, en la casa. ¿Qué tengo que preocuparme yo por conseguir cosas? ¿Para qué? Si aquí mis papás tienen nevera, aquí tenemos comedor, aquí tenemos estufa, ¿sí? ¿Para qué? Y resulta que cuando se va a casar tiene que empezar normalmente comprando las cosas, ¿sí? Hablamos de la cultura nuestra, porque hay otras culturas donde los padres a los hijos no les permiten que empiecen de cero, bendito sea Dios. Pero estamos en nuestra cultura en este momento. Lo que le quiero decir, mi amado, es, ¿cierto?, que le pido yo a Dios, y yo me acuerdo que me voy para la iglesia y le pedí a Dios, Señor, contéstame por favor, contéstame porque no sé qué hacer. Y yo ya quiero bajarme, creo que mi lugar es aquí. Entre otras porque había mucha dificultad para movilizarme, porque esto, o sea, el transporte allá no era en ese tiempo y aún no es cómodo hoy todavía. Pero saben que cuando voy a la iglesia y escucho toda la prédica, termino yo así, miren, no me contestó nada. Entendí, no me contestó nada, así, no me dijo nada. Y resulta que el pastor que acaba de predicar pues dio 3 pasos ya para retirarse y se devuelve y dice, alguna persona por ahí le preguntó al Señor que si se podía mover del lugar donde estaba. Dios te manda a decir que no te dice que sí y tampoco te dice que no, te dice espera, ¿sí? ¿Se dan cuenta lo que les digo?
O sea, a mí eso me dejó impresionado. Yo dije, sinceramente, Dios habla cuando usted se arrima con fe, ¿sí? Dios habla a nuestro corazón cuando le pedimos algo creyendo, cuando creemos que Él nos va a contestar, ¿sí? Lo que pasa es que tenemos que ser sensibles y tener discernimiento a lo que es la voz de Dios, porque Dios hay veces, Dios no te va a hablar normalmente pues en una nube, ¿no? Dios te puede hablar por medio de una persona. Pues hay gente que le dice, Señor, si es tu voluntad que vaya a ese viaje, Señor, que vaya, Señor bendito, con mi familia a pasear. Señor, te pido que me hagas caer en cuenta, Señor, guárdanos, protégenos. Y le está pidiendo protección divina. Esa experiencia la tuvo alguien que conocemos nosotros, todos los de la iglesia. Resulta que cuando va a salir al paseo, no encontraron la llave por ningún lado en la casa, la llave del carro. Buscaron en todo lugar donde siempre la dejaban. Buscaron y buscaron y buscaron. En todo sitio donde siempre dejaban las llaves, ¿sí? Y le cuento que no encontraron las benditas llaves, ¿sí? Al mediodía encontraron las llaves. Pero ¿usted qué cree que iban a hacer ya a mediodía? ¿Qué dijeron ellos? Una persona necia dice, no, la encontramos la llave, nos vamos, ¿cierto? No, ellos entendieron, ¿cierto? Discernimiento se llama, que Dios les estaba diciendo, no viajen, ¿sí? No, hoy no les conviene viajar. Conozco de otro caso donde se le pinchó el carro y le amaneció y no le prendía, y la persona a veces no entiende que Dios le está avisando. O sea, hay momentos donde uno tiene que discernir, bueno, esto es una oposición del maligno o esto es Dios que me está diciendo que no. Entonces uno tiene que ver qué oró, cómo oró, ¿sí? Les comparto mi experiencia personal en cuanto a cómo entenderle a Dios. Yo no me pongo a pelear, ¿cierto?, con Dios. Yo simplemente le digo, Señor, si es tu voluntad, que se haga. No voy a forzar nada. Si no es tu voluntad, entonces no y listo. Entonces, si veo que se cerró la puerta, entonces simplemente le entiendo a Dios que no. Si alguien dice, o la persona a la que de pronto fui a negociar, o la persona con que de pronto tenía tal negocio, tal circunstancia, me dice, no, mira que no. Mire, yo no voy a forzar nada porque le entendí. O sea, sí le pedí a Dios, Señor, no voy a forzar nada. Si tú me dices que no, no, y listo. Entonces esa es mi forma de entenderme con Dios, pero usted debe tener la suya, ¿sí? Usted debe buscar la forma de entenderse usted con Dios, porque Dios le va a hablar a usted en el lenguaje o en la forma que usted va a entender, mi amado. Dios no es Dios de confusión, lo dice la palabra. Entonces dice, con fe. Entonces aquí decía, ¿cierto? Lo que pidierais en oración creyendo. Hay gente que oró, una vez vivimos esta experiencia, acompaño la enseñanza con experiencias para hacerlo más firme, ¿sí? Pero lo supremo aquí es la palabra de Dios. No la experiencia para llevarla a decir que es una doctrina, no. La palabra que le estoy diciendo es lo que dice la Biblia y a ello tenemos que hacer caso, sino que busco la forma de complementarle con ejemplos para que aclaremos, ¿cierto? O para que se aclare qué es lo que quiere decir la Biblia. Hay alguien, miren, por ejemplo, ¿qué es eso? Es hacer doctrina de algo que porque a mí me da resultado, ¿sí? No, miren, yo le pido a Dios y si ese día truena 3 veces seguido, entonces yo la entendí a Dios que me está diciendo que sí. Y usted debe hacer lo mismo. No, mi amado, ¿sí? Eso no funciona así. Son, vuelvo y le repito, formas de entenderse con Dios. Son formas. Dios utiliza, ¿cierto? De acuerdo a lo que usted le sepa entender y cómo lo pueda entender, ¿cierto? Le va a dar los mensajes que Él quiere. O sea, le va a aclarar, le va a decir sí, le va a decir no, o le va a decir espere en ocasiones. Entonces, mi amado, con fe. Primer punto. Segundo, con un corazón que perdona. Marcos 11:25. Vámonos para Marcos, una cuadrita después. Marcos capítulo 11 versículo 25. Mire lo que dice Marcos 11:25. Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Ojo con esto. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Mi amado,
yo creo que este punto, ¿sí? El corazón perdonador es un punto donde uno se podría quedar prácticamente unas 2, 3 reuniones hablando acerca de este tema, ¿sí? El corazón que perdona, sabe que cuando usted perdona, usted está llevando a la otra persona al nivel de Dios. Cuando usted perdona, usted está levantando a la persona, la está liberando, ¿sí? Hay gente que está triste y amargada porque nunca escuchó de parte de algún familiar que ya murió la palabra te perdono, ¿sí? El papá, la mamá, de pronto fue un hijo maltratador con sus padres y sus padres se fueron sin soltar la palabra hijo yo te perdono, ¿sí? Y esa persona tiene, su corazón sí tiene tristeza y se halla como en una cárcel, ¿sí? Necesitamos perdonar. Cuando usted y yo no perdonamos, sabe que el peor, la persona que va a recibir las peores consecuencias de esto no va a ser la persona a la que usted no perdona. La falta de perdón corrompe el alma, mi amado, ¿sí? El rey David dice, mientras cayese envejecieron mis huesos. Cuando usted no confiesa, cuando usted no perdona, usted se daña por dentro. Hay enfermedades que son espirituales. Vamos a leerlo para terminar ahí. Deuteronomio capítulo 18, capítulo 28, ¿sí? Capítulo 28, Deuteronomio 28, donde dice consecuencias de la desobediencia, ¿sí? Hay unos pasajes donde habla, por aquí están, Jehová, de Deuteronomio 28, versículo 28. Jehová te herirá con locura, con ceguera y turbación de espíritu, ¿sí? El 27. Jehová te herirá con la úlcera de Egipto, con tumores, con sarna y con comezón que no pueda ser curado. Miren, como tal, Dios no es el que manda la enfermedad, ¿sí? No la manda Dios. Ya sabemos que Dios no es un Dios que pueda caer en la tentación de mandarle una... No, lo que pasa es que el hecho de que Dios se aparte hace que la persona inmediatamente le vengan todas las circunstancias difíciles, ¿sí? Entonces, lo que quiero decirle con esto que es, mi amado, cuando usted no perdona, hay muchas personas por ahí que, por ejemplo, se les comienzan a torcer los dedos porque la artritis, aquí dice con enfermedades que no puedan ser curadas, ¿sí? Y hay enfermedades como el cáncer, por ejemplo. En algunos casos de personas que tienen cáncer, ¿sabe por qué? Y usted se va a hablar con esas personas y llega a lo más profundo de su corazón y se van a dar cuenta que tienen un resentimiento guardado por alguien desde el pasado, ¿sí? Y no han podido soltar eso, ¿sí? No han podido soltar, porque es una puerta abierta para que el diablo pueda hacer daño, mi amado. Por eso el perdón te liberta, por eso Jesús recalca en Mateo, en el capítulo 6, ¿sí? Vámonos hasta Mateo capítulo 6 ya para terminar. Mateo 6, ¿cuántas veces dice uno ya para terminar, no? Jesús y la oración. Mateo 6, en el versículo 13 y 14, mire lo que dice: y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Ahí se acabó la oración del Padre Nuestro. Se acabó. Pero mire, impresionante que el Señor recalca algo. Versículo 14. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas, ojo con esto, si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Mi amado, si usted no perdona, tengo que decirle que usted no será perdonado. Y usted puede decir: es que si usted supiera lo que me hicieron. Más bien piense esto: si yo supiera lo que le hicimos a Dios. Sí, porque si su hijo murió, amado, eso no fue solamente por allá hace 20 siglos, porque sí. Eso fue porque usted y yo, por nuestros pecados, prácticamente lo llevamos a tener que hacer eso, a tener que entregar su vida para podernos salvar a nosotros. O sea que si usted va a medir en una balanza, mi amado, lo que le hicieron a usted y lo que le hicimos a Jesús, aquí está lo que le hicimos a Jesús, mire, ¿sí? Pesa mucho más, mi amado, ¿sí? Entonces te conviene perdonar, es un buen negocio,
perdonar primero es de caballeros, porque quien que esté en esta tierra, dijo Jesús, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Entonces, dejémoslo hasta ahí, por causa del tiempo. Mañana seguiremos con esta parte pues del perdón. Que Dios te bendiga y que tengas un excelente día. Dios te guarde, mi amado. Que estés muy bien. Me apaga. Entonces lo apago acá. Que Dios me lo bendiga.